Bienvenidos al quinto encuentro hispanoamericano de naturopatía, al cual fuimos invitados y agradecemos muchísimo esa invitación. Es un gusto estar aquí y compartir con ustedes. Mi nombre es Nicola Pauli, soy psicoterapeuta en psicoreprogramación trascendente y sanación bioenergética espiritual. Yo soy Raúl Antesana, soy naturópata, soy psicoterapeuta y soy PhD en iridología psicosomática. Y hoy día queremos hablar sobre el tema de la psicosomática y su importancia en la naturopatía. No solo en la naturopatía, pero la naturopatía especialmente. Bien, hay que relatar experiencias, que es lo que más, con lo que más se puede entender qué es lo que pasa con la naturopatía. Yo soy de los antiguos, autodidacta. En mi época no había universidades de naturopatía, ni de medicina natural, ni de nada. Entonces, nuestros estudios eran empíricos y prácticos. Y a través de esa praxis es cuando uno va aprendiendo y después vienen ya los elementos de estudio que son complementarios a esa praxis. Así ha sucedido conmigo. Entonces, al principio, cuando hacíamos naturopatía, los tratamientos naturopáticos eran muy largos en relación al tiempo en que las personas tardaban en sanarse, en curarse. Entonces, fueron apareciendo otros elementos que ayudaron a que ese proceso de sanación sea mucho más rápido. Y en eso tuvo que ver mucho la ciencia, la psiconeuroinmunología, psiconeuroendocrinología, todos los estudios neurológicos que se han hecho a partir del funcionamiento del cerebro y todos los estudios virtuales que se han hecho del cerebro, como los estudios de Brodmann, por ejemplo, que dividen al cerebro en partes virtuales. El estudio que se ha hecho del área previsual, auditiva, la zona de Wernicke, la zona motora, la zona premotora, el lóbulo frontal con el pensamiento, el área de Broca con el pensamiento hablado y expresado. Y todos esos conocimientos me trajeron a mí una comprensión de que detrás de toda enfermedad hay un trauma, hay un conflicto. Y así lo comprobó el doctor Hammer en sus 10.000 casos que estudió sobre la ley férrea del cáncer o sobre la ley férrea de las enfermedades, y las 5 leyes de Hammer. Todos esos estudios, a más de la praxis, me llevaron a entender de que a la par de Hammer, que se necesita tratar los problemas psicosomáticos o psicológicos o psicoemocionales o psicosentimentales, estoy dividiendo, ¿ya? Psicosomáticos, físicos, mente y cuerpo, psicoemocionales, mente y emociones, y psicosentimentales, mente y corazón. Y todos ellos, a través de una experiencia que yo tuve de entrar en fases de síndrome de pánico y luego una fase de borrelia con fibromialgia que me costó superar y luego una parálisis facial que también superé. Y en todos ellos había una parte psíquica en la primera, experiencias de muerte con tanatofobia, nosofobia. En la segunda, la borreliosis y la fibromialgia con una gran frustración profesional, personal. Y en la parálisis facial, un problema físico de herpes zóster que me influyó en el lado derecho de mi cara. Entonces,
con todas esas experiencias posteriores a mis estudios con esos mismos estudios me ayudaron a superar toda esa situación. Y entendí de que hay que trabajar de una manera global en el ser humano, no solamente la naturopatía como tal, sino también la psicoterapia unida con la naturopatía, y el trabajo personal, espiritual de cada persona, de cada ser, para poder sobrellevar y superar las situaciones. Bien. ¿Quieres decir algo? No sé si has terminado. No, puedes comentar si quieres. Sí, yo creo que lo que hemos visto en las últimas décadas es cada vez más especialización, lo cual obviamente nos ha permitido profundizar el conocimiento en cualquier área, o sea, adquirir más conocimiento más detallado, pero no hay que perder de vista de que eso, o sea, cada parte que podemos estudiar suelta una célula, sigue siendo parte de un todo y no podemos perder de vista el todo cuando vamos especializándonos en algo. Entonces, realmente la psicosomática en todo lo que nosotros hacemos, en todos los sistemas que Raúl ha desarrollado, es el punto, es la bisagra donde todo va conectado, ¿verdad? O sea, es el centro donde se conecta tanto la psicosomática, la psicoterapia, la sanación bioenergética, incluso el yoga. Todo tiene en común la parte psicosomática porque justamente nos mantiene sobre esa base de que somos un todo, incluso con el entorno estamos constantemente en interacción y no se puede ver por separado. No es solo un hígado el que viene y está enfermo. Es una persona con toda una vida que tiene un problema que se ha manifestado en el hígado, pero hay que ver toda la situación que ha llevado a eso. Entonces, en la naturopatía, nosotros vamos a recibir un paciente y este paciente va a expresar a través de la entrevista. Nosotros vamos a repertorizar los síntomas o vamos a abrir una ficha médica. En esa ficha médica el paciente va a anotar todo lo que, cuál es su demanda, cuáles son sus problemas, cuál es su enfermedad, etcétera, etcétera. Nosotros a través de esa ficha vamos a hacer nuevas preguntas para poder calar más adentro, ir más adentro y viendo fechas, si es un problema de hígado, cuándo fue, cómo fue, etcétera, etcétera, si tiene problemas de alcoholismo o no, si toma muchos remedios, o si la persona tiene muchos problemas sociales, psicosociales, psicoemocionales, psicosentimentales, como rabia, competir, etcétera, etcétera, y otros elementos más. Entonces, para mí, en mi práctica naturopática, yo uso 3 elementos que son muy importantes para el diagnóstico. La ficha médica con su repertorización de síntomas, que me va a permitir tener un mapa, un terreno donde está la enfermedad y un mapa psicológico donde yo puedo ir entendiendo y comprendiendo qué es lo que la persona ha pasado para tener esta problemática. Luego voy a hacer un escáner biocuántico o un examen iridológico, de iridología psicosomática. En el escáner biocuántico, la lectura, el escáner me va a leer todo el cuerpo, todos los órganos y me va a dar la patología, la enfermedad noseológica, me va a dar los patógenos, virus, bacterias, parásitos, etcétera, me va a dar la bioquímica. Y con eso, interrelacionando todo el estudio, voy a determinar qué órganos están en conjunto creando una enfermedad. O la enfermedad está afectando a varios órganos y principalmente a un órgano. Con esa interpretación y con la iridología psicosomática que me va a dar la respuesta a todo el manejo psíquico, emocional que la persona tiene. Entonces voy a interpretar el iris
de manera que no solamente voy a ver la parte clínica orgánica en la que muchos iridólogos son expertos, sino también que esa iridología clínica la voy a linkar a los conflictos, traumas que la persona tiene y voy a armar un mapa y un terreno psicológico donde la persona ha creado. Y además que también la iridología a través del cronoricho y a través de la OPI, la orla pupilar interna, la pupila, la OPI y la dinámica del collarete, del simpático, me va a dar absolutamente una interpretación del tiempo, De los del procesos proceso de avance desde una inflamación, una señal de inflamación del iris, una lesión abierta, hasta una lesión crónica, y me va a dar el tiempo y me va a dar el conflicto que la persona está manejando. Un trabajo que yo hice paralelo al de Hammer, porque Hammer utilizó el escáner cerebral para determinar el punto en diana de una enfermedad en el cerebro y mapeó el cerebro. Entonces, para conectar el conflicto con el punto en diana y el órgano al que va a al que drenar. va a drenar o el órgano donde se está manifestando el psicosomatismo, ¿no? Entonces, para mí Hammer fue un complemento a mi trabajo, un maravilloso complemento a mi trabajo, porque me dio seguridad también, porque no es es decir, no solo Hammer, ¿no? Sino también la psiconeuroinmunología, la psicoendocrinología, también me ha dado bases claras, científicas, para validar mi trabajo, para validar lo que yo he hecho. Entonces, a través de eso, de esos tres diagnósticos, yo puedo determinar exactamente qué es lo que le está pasando a la persona, cuál ha sido su proceso, cuál es su enfermedad y cuál es el tratamiento que yo puedo darle naturopático o homeopático o bioenergético, como florales o como sanación bioenergética espiritual o como Reiki o como cualquier otra terapia o fisioterapia, trabajar con la fascia para liberar canales de energía o la acupuntura, etcétera, etcétera, que son elementos que nos van a dar un trabajo clínico orgánico. Y la otra parte es desmontar la enfermedad. Y desmontar la enfermedad significa que vamos a ir a la parte psíquica, a la parte psicoemocional, y vamos a ver en qué área del cerebro, si es en el córtex o es en el límbico, donde se ha sentado ese conflicto, y vamos a saber que las enfermedades mentales o los conflictos mentales están en nuestro cerebro y no cursan ninguna enfermedad, pero pueden cursar alguna enfermedad cuando son liberados repentinamente o son solucionados repentinamente. Y la parte límbica que corresponde a nuestro instinto, etcétera, etcétera, combinado o coordinado con nuestros otros cerebros. Es decir, tenemos un cerebro neuronal, tenemos un cerebro cardíaco, tenemos un cerebro visceral, entérico, tenemos un cerebro sexual y tenemos un cerebro periférico. Entonces, ver en qué área de esos cerebros vamos a trabajar, con cuál de esos cerebros vamos a trabajar en la psicoterapia para llegar al fondo del asunto. Entonces, si una persona tiene una enfermedad de hace 20 años atrás, a través de la psicoterapia vamos a regresar a ese punto, vamos a hacer que la persona a través de la PRT, psicoreprogramación trascendente, que es otra técnica que yo he creado. Y cuando fui a España, me entrevisté con las personas que trabajaban con la técnica del Dr. Hammer y yo les mostré este libro. En este libro está toda la técnica de psicoreprogramación trascendente. Es el complemento que faltaba para el trabajo de Hammer. Es decir, cómo trabajar el conflicto
que ha creado un punto en diana o que ha creado las señales en el iris en las cuales estamos interpretando el problema o la problemática psíquica emocional de la persona. Entonces, entramos en estado alterado de conciencia que permite que se libere la memoria del subconsciente, se active la amígdala cerebelosa y pueda liberar la memoria a corto, mediano y largo plazo a través de la memoria celular. Y a través de esa memoria celular hacemos la interpretación de qué conflictos está manejando la persona y ya tenemos también nuestro mapa psicológico que puede ir casando con el mapa que hicimos en la repertorización de síntomas. Entonces tenemos un mapa teórico y tenemos un mapa experimental en el que la persona está experimentando en vivo y liberando en vivo sus memorias conflictivas representadas en partes del cuerpo físico que se van a contraer o se van a modificar de alguna manera, van a tener una reacción diferente. Entonces, comienzo la parte a la par de hacer un tratamiento naturopático ambulatorio, voy a hacer un tratamiento psicoterapéutico para desmontar aquello que la persona ha creado en algún momento de su vida a través de un shock, de un trauma o de un conflicto que ha elaborado un programa. Porque tenemos la experiencia es solamente experiencia, pero el shock es lo que vivimos después de la experiencia, de lo que elaboramos mental o emocionalmente o sentimentalmente. Y lo grabamos y creamos una neurocinta en nuestro cerebro, en nuestro córtex cerebral. Esa neurocinta está en activo siempre, hasta que no se resuelva, hasta que no se la desmonte y se ponga otro programa dentro de esa neurocinta. Entonces, si el programa es negativo y representa un conflicto que se está viviendo constantemente, se tiene que entrar a ese conflicto a través de la regresión, a través de la limpieza psíquica, hacer una desprogramación de eso y luego hacer una autorreprogramación. O sea, la persona tiene que hacer una autorreprogramación, no una reprogramación. Es una autorreprogramación, que significa que la persona, dándose cuenta de lo que ha elaborado, de lo que ha hecho, de lo que le ha pasado, puede desmontarlo, decir esto ya es inservible para mí y lo que es servible para mí es esto, este otro, o yo me veo así, 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 o yo me siento así, así, o yo me imagino, me visualizo en otra situación. Eso es la autorreprogramación. Y en eso consiste la psicoreprogramación trascendente. Claro que la psicoreprogramación trascendente tiene pasos, tiene 15 pasos que nosotros indefectiblemente tenemos que trabajar en una sesión. Pero no vamos a entrar en detalle porque estamos hablando de la psicosomática. Entonces, la psicosomática nos va a servir, o sea, el conocer qué enfermedad y qué conflicto, qué relación hay entre enfermedad y conflicto, nos va a llevar a hacer dos tipos de terapia. Una terapia orgánica, que puede ser cualquiera de las terapias, puede ser energética, puede ser naturopática, homeopática, florales, etcétera, etcétera, y nos va a llevar a hacer una terapia psicológica, que puede ser la PRT, psicoreprogramación trascendente, o hipnosis ericksoniana o PNL o cualquier otra técnica que pueda ayudar a la persona a desprogramar y reprogramar aquella situación. Entonces, el punto central es la psicosomática. Claro, porque sabemos muy bien de que si la persona, digamos, está mal del hígado, no por alcoholismo, no por medicamentos, sino por renegar, entonces le podemos ayudar al hígado, pero si no resuelve su situación emocional, Va a volver a va a enfermar. volver, va a volver, va a volver, va a volver y no va a sanar realmente. La gran ventaja que tiene la naturopatía es que realmente está centrada en lo que realmente ocurre, mira a la persona en su totalidad, observa a la persona, ve quién está ahí adelante y escucha lo que la persona dice. Se toma mucho más tiempo generalmente para entender qué es lo que ocurre en la persona en su totalidad. Cuando una persona viene porque
busca ayuda para sanarse. Entonces, nuestro trabajo es darle o sea, nosotros entender mejor que la persona que está pasando, ayudarle a entender lo que le está pasando en toda su complejidad y encaminarla de la mejor manera para la persona para poder resolver completamente o lo más que se pueda su situación. Todos esos puntos en la medicina académica no se cumplen a cabalidad, ¿verdad? Pero sí en la medicina natural tenemos esa opción de cumplir con eso completamente. Así que la persona viene porque no sabe exactamente qué le pasa. Primero tiene que entenderlo. Y eso no solamente tiene la parte fisiológica, también tiene la parte energética y la parte emocional. Y después, ¿cómo poder resolver eso? Y ahí estamos nosotros como facilitadores, porque nadie tiene el poder de sanar a alguien más. Todos tenemos el poder de sanarnos a nosotros mismos. Entonces, si el paciente se sana, realmente es su mérito. Pero sí puede haber tenido ayuda en el camino, facilitadores de ese proceso para hacerlo posible y hacerlo más rápido. La psicosomática es entender lo que el cuerpo nos está diciendo que ocurre en la persona, en su psiquis, en sus emociones, en cómo maneja la situación de su entorno. Y si en esa primera sesión que viene el paciente, donde el médico naturista hace todas sus preguntas y hace sus observaciones, obviamente, el médico naturista hace sus observaciones, hace las preguntas, hace los diagnósticos con los que trabaja, ya ha hecho 2/3 del trabajo que se hace en un diagnóstico psicosomático, ya ha hecho más de la mitad. Solo falta ahí, aparte de la comprensión de lo que ocurre dentro del cuerpo a nivel fisiológico, si necesita cambiar de alimentación, o si es esto, o si es el otro, hacer la relación entre el órgano que empezó el proceso enfermante, tal vez es uno, tal vez son dos, ¿cuál es la relación psicosomática? O sea, ¿qué significa que enferme el hígado? ¿Qué hay detrás de eso? A nivel psicoemocional, ¿qué hace enfermar el hígado? Y hacer unas cuantas preguntas más, porque hasta ahí el médico naturista ya ha hecho todo el trabajo de llegar a ese punto. Y ahí solo falta hacer unas 2, 3 preguntas más para que la persona pueda identificar y tomar conciencia cuál es el trasfondo psicosomático y poder tomar las acciones necesarias para cambiar eso, ya sea por su propia iniciativa o el médico, el médico naturista o el que trabaja con la psicosomática también puede obviamente ahí darle herramientas dependiendo de lo que maneja en esa área para poder resolver de fondo la situación. Entonces, ¿qué va a pasar? La persona primero va a salir de la primera sesión maravillada porque ya es otra su visión, ya ha cambiado de visión y ha cambiado de paradigma. Y después va a sanar mucho más rápido y mucho más, o sea, va a sanar en lo posible completamente si ha trabajado realmente en todos los niveles de la situación. Tomando el ejemplo del hígado, para darle continuidad a lo que está diciendo Nicola. Si yo en el iris veo que está implicado el hígado, la vesícula, el duodeno y también el páncreas, y el iridólogo ya se está haciendo su mapita, ¿verdad? Entonces, tiene eso. Y tiene en el área del estómago una hiper o hipocloridria. Y tiene el estómago, el área del estómago contraída hacia la pupila, hacia la orla pupilar interna. Y diremos que tiene una diátesis 5 de descompensación o una diátesis 4. Entonces podemos ver que la diátesis 4 nos está mostrando que la diátesis 2 ha degenerado en la diátesis 4. Es decir,
que se ha complicado mucho más. Y si interpreto esas señales en el iris, que me dice, por ejemplo, que en el hígado tiene una laguna yendo a cronificarse, y en la vesícula tengo una cripta, y las señales de hipocloridria, y las señales, tengo una laguna abierta en el páncreas. Estoy sabiendo exactamente el tiempo en que esa enfermedad, esos problemas orgánicos están presentes. La cripta, la laguna es antes de la cripta, y la laguna abierta es antes de la laguna cerrada y de la laguna. Entonces, quiere decir que el páncreas acaba de enfermar, ¿sí? La vesícula ha enfermado antes del hígado, y el duodeno también. Entonces, todo eso lo vamos a transformar en el hígado, conflicto de no poder competir adecuadamente. Vesícula, rabia en el territorio, ¿no? Conflicto de mal funcionamiento de la vesícula, nos está diciendo que la vida de la persona no funciona bien a nivel de dentro o fuera de su familia, dentro o fuera de su trabajo, y que hay un problema de desvalorización competitiva, de desvalorización profesional o de desvalorización personal, si es ante el marido o ante la mujer, etcétera, etcétera. Hay una caída del valor de la persona. Y luego, en el estómago, estamos con la enfermedad del y si debería hacer esto, y si hiciera este otro. Entonces, hay dudas en cuanto a lo que tiene que hacer. Hay una preocupación, y esa preocupación se manifiesta a través de una gastritis, una gastroenteritis o una gastritis catarral, en fin, etcétera. Puede ser cualquiera de esos. Y en el duodeno se va a manifestar con una duodenitis. Y eso va a redundar en el funcionamiento del páncreas. Entonces, en el páncreas va a haber una pancreatitis, o va a haber una inflamación del páncreas repetitivo. A medida que la persona va repitiendo en el hígado y en la vesícula el conflicto, va detonando varias veces el conflicto, en el páncreas la tristeza, la amargura, la falta de dulzura en la vida se va a ir manifestando. Entonces, ya tenemos a través del diagnóstico del iris o del diagnóstico de la repertorización de síntomas, ya tenemos el terreno, y le estamos dando una visión holística en cuanto a qué pasa en la psiquis y en las emociones de esa persona. Entonces, de acuerdo a eso, podemos resolver la situación tanto clínica orgánicamente como psíquica, emocional o sentimentalmente. Esa es una idea de lo que podemos encontrar en eso. Y queríamos mostrarles una parte de un libro que estoy terminando de escribir, que es Relaciones y conflictos de las enfermedades. Entonces, vamos a ver un poquito de la hipófisis. En la cartografía iridiana, es el número 39, en psicología, en iridología psicosomática, he dividido el mapa, la topografía iridiana en números, los he puesto en números. Entonces corresponde al número 39, tanto del iris izquierdo como del iris derecho. Entonces la glándula pituitaria todos ya conocen, tiene su tamaño, sus funciones, una ubicación en nuestro cerebro, etcétera, etcétera, y está formado por 3 lóbulos, ¿no? El lóbulo anterior, la adenohipófisis, que segrega hormonas, adrenocorticoides, ¿ya? Y también hormonas como T3, T4, TH y FSH. Y luego la parte posterior de la que segrega ADH, HGH y oxitocina, prolactina, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya sabemos la función de cada una de estas partes, y
las consecuencias de un desequilibrio hormonal en la pituitaria se va a ver redundada, por ejemplo, si tiene prolactina, entonces o un adenoma de hipófisis o una disfunción de la hipófisis, la prolactina, la secreción de leche en la mamá nos va a dar una idea de que la hipófisis no está funcionando bien. Entonces, en la manifestación orgánica tenemos hipertrofia, acromegalia, prolactinoma, hipertrofia o parálisis, en fin, ¿no? Tumores, etc. En la esfera mental, la persona está conflictuada con la falta de comunicación intuitiva, hay un bloqueo en las expresiones de la felicidad mental de la persona, entonces la persona piensa que no vive plenamente, que no actúa plenamente, que no es lo que debería ser. En la esfera emocional, todavía no tengo un trabajo sobre eso, en la memoria celular van a quedar registradas las influencias de ese conflicto, como en el hipotálamo, en la amígdala cerebelosa, en la glándula pituitaria, como desequilibrios hormonales y desequilibrios funcionales. Los conflictos que puede estar manejando la persona es de no vivir plenamente o de atrapar la experiencia en sí. Esto quiere decir que la persona se siente limitada en su vida por alguna razón. Puede ser que la glándula pituitaria tenga hipoplasia o hiperplasia. Entonces, en cualquiera de esos, en la hiperplasia está tratando de funcionar más de lo que debería ser. Por alguna razón quiere suplir esa falta de vida o de proyección en su vida con una hiperfunción de la glándula. Y en el otro hay una hipofunción, no quiero vivir, no es agradable vivir, quisiera dejar de vivir esto que estoy viviendo. Entonces entraría en el segundo conflicto de vivir una experiencia que no se quiere vivir, de estar en algo que no se quiere estar, etc. ¿Cierto? Y eso, según Hammer, también nos va a traer un conflicto simpático-tónico, es decir, cuando se inicia el conflicto, y si nosotros encontramos a la persona en esa fase y le hacemos la psicoterapia, y le hacemos la terapia naturopática, entonces esa persona va a superar aquella situación fácilmente, ¿cierto? Porque se rompió el conflicto, se desintegró el conflicto, se desintegró el problema y ya no hay influencia sobre un determinado órgano, en este caso sobre la hipófisis. Y en la fase de solución, ya sabemos que se van a manifestar formas curativas que a veces van a ser interpretadas como enfermedades graves, como tumor cerebral, adenomegalia. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a hacer? En este proceso, naturopáticamente vamos a ayudar con unas crisis curativas para que el proceso avance un poco más rápido, es decir, se pueda resolver más rápido. Y lógicamente, en la psicoterapia vamos a tratar de hacer no solamente la parte psíquica de resolución del conflicto, sino en la PRT hay una parte de la PRT que trabaja con visualización creativa. Y la visualización creativa en la PRT, en estado alterado de conciencia, da una solución interna, de volición interna, de aplicación de nuestra voluntad y de nuestra conciencia para poder superar eso. Entonces vamos a visualizar todo el sistema endocrino, vamos a hablar con la glándula pituitaria, la vamos a reprogramar mentalmente, emocional y sentimentalmente. Lo mismo con la tiroides, lo mismo con las glándulas adrenales y lo mismo con las glándulas, las gónadas o los ovarios. ¿Cierto? En ese proceso de dos tipos de curación, resolución del conflicto y luego sanación, autosanación creativa a través de la PRT guiada y dirigida por el terapeuta, hacemos que ese proceso de vagotonía se resuelva también mucho más fácil y tal vez más rápido. Y la persona, lo que la persona podría encontrar es una psicoautorreprogramación. Entonces, encontrarse a sí misma dentro de eso,
¿no? Dentro de su proyecto de vida, dentro de lo que va a vivir, dentro del esquema en el cual no podía vivir, ella tiene que encontrarse a sí misma para ser ella misma. Y ver que el universo, que las cosas que están alrededor suyas, también son parte de sí misma y que tiene que armonizarse y ser agradable el entorno, hacer que el entorno sea agradable y ya no enemigo, ya no negativo, sino positivo para ella. Y luego liberarse completamente para vivir la vida que tiene que vivir. Si le tocó vivir esa vida, entonces entender que no puede vivir otra cosa, a no ser que la vaya creando en el futuro, pero que en su pasado y en su presente, eso que tenía que vivir ha sido así, es así, ¿ya? Y será de otra manera si ella consigue hacer un nuevo proyecto de vida, una nueva forma de verse a sí misma, una nueva forma de proyectarse a sí misma. Entonces, de esa manera, la pituitaria entrará en equilibrio funcional de nuevo y la persona podrá sanarse completamente. Entonces, el cuerpo y la mente tienen que entrar en equilibrio para poder lograr eso. Eso es lo que, en síntesis, en este pequeño ejemplo, nos permite demostrar que la psicosomática, es decir, la forma en que se viven los conflictos, ¿ya? Y la forma en que no se resuelven, nos podrán enfermar o nos podrán sanar si es que logramos resolver. Así que yo creo que se siente claramente cuando vemos aquí el conflicto, por ejemplo, la diferencia de que una persona esté viviendo una experiencia que no quiere vivir, eso no me toca, tengo que vivirlo, no quiero, a soy libre a vivir lo que quiero vivir, estoy en perfecto equilibrio. Entonces, no se trata de lo que decimos, se trata de cómo estamos viviendo, cómo estamos experimentando. Entonces, si la persona logra hacer ese cambio, el cuerpo, el síntoma desaparece, el cuerpo se relaja y vuelve a su estado natural, que es el estado del equilibrio. Ahora, es importante entender que esta psicoautorreprogramación no es un con que la persona tiene que aplicar. Ahora tienes que encontrarte a ti mismo. No es así, sino es un autorreconocimiento. La persona tiene que entrar en un proceso de interiorización y de descubrimiento de sí mismo. Todas las autorreprogramaciones, psicoautorreprogramaciones, son descubrimientos. Ah, ahora me doy cuenta de que yo puedo ser esta otra cosa. Solo así es ¿Sí? efectivo. Entonces hay un despertar, hay un clic, el foquito se encendió, el foquito de la conciencia y de la comprensión se encendió. Entonces puede producir un cambio, ella puede producir un cambio. Este solamente es una forma de mostrar de que la persona tendría que llegar a esos planos de comprensión a través de sí mismo. Y depende del arte, de la astucia, de la sabiduría del terapeuta para que la persona llegue a ese punto. O sea, que en vez de darle una receta, ahora siente que eres tú, ahora siente que la vida es hermosa, etcétera, etcétera, esa receta no sirve. Es un proceso de autocomprensión. Eso es. Y eso depende de la habilidad del terapeuta. Y en el proceso también de naturopatía, homeopatía o de trabajo, de sanación. No estoy hablando de cura, porque cura le podemos dar un medicamento que le alivie temporalmente, pero eso no va a solucionar. Estamos hablando de sanación que tiene que ver dos aspectos, un aspecto orgánico que tiene que sanarse y un aspecto psíquico que también tiene que sanarse. Y eso va a dar como resultado la salud, la armonía, la perfección funcional. Entonces, ¿que quedan secuelas de lo que hemos enfermado? Claro que sí, ¿no? Pero el cuerpo va a sanar al 100% lo que puede sanar, hasta donde puede sanar, ¿no? Recuperarme de la parálisis facial, sí, hasta donde pueda. Todavía me quedan algunas cositas que tal vez ya no las pueda superar, pero que son las secuelas de esa situación. Pero orgánicamente, psíquicamente, esa situación está resuelta y puedo vivir, puedo asumir con felicidad, con armonía, con tranquilidad, que las secuelas
son lo que tengo que vivir y es lo que tiene que ser. Sí, ese ha sido un punto muy importante, la astucia del terapeuta, porque generalmente llegar a ese encender del foco no es diciéndole qué tiene que hacer, sino es romper un esquema. Llevándole a entender y romper. Exacto, haciendo afirmaciones o más que todo preguntas que le muevan el piso para que no siga en la manera enfermante, actuando, pensando, sintiendo, sino pare por un momento y se dé cuenta. Así que es todo un arte. Bien, eso es todo lo que queríamos transmitirles y compartir con ustedes en este congreso. Espero que esta ponencia les haya gustado, inspirado también, y que, bueno, si tienen alguna pregunta ahí, pues háganoslas llegar, porque van a tener nuestra dirección en el congreso. Muchísimas gracias a todos los organizadores. Un abrazo para todos y muchas felicidades. Hasta luego. Hasta pronto.